Buenas noches, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tiempo pasado, es decir, Geçmiş Zaman, ¿cierto? Ese es uno de los temas más importantes y prácticamente aquí empieza uno a formar oraciones para contar historias, ¿cierto? Para contar algo que sucedió hace poco tiempo. Entonces vamos a hablar de ese tiempo pasado que nosotros conocimos de primera mano, que nosotros vimos con nuestros propios ojos, que algo que sucedió y que nosotros sabemos que sucedió porque fue de primera mano. Este tiempo pasado que vamos a trabajar es ese. Bueno, el tiempo pasado que nosotros sabemos de primera mano. Entonces, ¿cuál es la estructura básica del tiempo pasado? La estructura básica es el D, ¿cierto? ¿Por qué les coloco la D mayúscula y la E mayúscula? Porque esta D puede mutar de acuerdo a la regla que nosotros conocemos como fıstıkçı şahap, ¿cierto? Y adicional a eso, también tenemos la U, que esta U puede ir variando de acuerdo a la armonía vocálica. Y si no nos acordamos cómo funciona la armonía vocálica, en este caso, simplemente recordemos que cuando tenemos en la última sílaba de la palabra una A o una U, nuestra vocal se mantendría, ¿cierto? Sería una cuando tenemos al final de la sílaba de la palabra. Es decir, por ejemplo, esta de acá. Claro que omití algo que se me pasó por alto. ¿Dónde está? Aquí. Normalmente coloco entre paréntesis esto, una IE. Bueno, ¿por qué coloco esta IE? Porque si tenemos una vocal al final de la palabra, si estamos hablando de sustantivos, si estamos construyendo digamos, una oración con sustantivos o con adjetivos, también puede ser, entonces simplemente tenemos que colocar esta IE para separar la vocal de nuestro sufijo. Digamos, como es el caso de la palabra tatl. Digamos, aquí tenemos una palabra que es la palabra tatl. Esta palabra, uy, muchos la conocen, ¿cierto? Tatl. ¿Qué significa tatl? Dulce. Dulce, exacto, ¿cierto? Entonces, sabiendo que tatl significa dulce, dulce prácticamente es un adjetivo, ¿cierto? Entonces, me disculpo, voy a apagar el WhatsApp porque me llegan muchos mensajes. Entonces, digamos, ¿qué tenemos aquí? Esta palabra que termina en una vocal, ¿cierto? Por haber terminado en una vocal, utilizamos este auxiliar, que es una IE. Y pues viene aquí. Ahora bien, viene nuestra D porque prácticamente la norma del fıstıkçı şahap solamente se aplica cuando tenemos una finalización en una palabra en consonante, ¿cierto? En consonante, y que esa consonante sea una de las consonantes presentes en la palabra, en las dos palabras, ¿cierto? Aquí presentes, fıstıkçı şahap, es decir, F, C, T, K, Ç, Ş, G o P, ¿cierto? Alguna de esas, si hay alguna de esas consonantes al final de la palabra a la cual le vamos a añadir este sufijo de pasado, pues simplemente esta D pasaría a ser una T, ¿cierto? Por eso les coloco aquí las diferentes formas que podría tener esta expresión, omitiendo la I. Bueno, adicional a eso, ¿qué más tienen que ustedes saber? Bueno, entonces veníamos aquí con la armonía vocálica, ¿cierto? Aquí teníamos entonces la U. Perdón, tengo dos teléfonos. Voy a apagar el otro también. Bueno, entonces, teniendo aquí, entonces la E, ¿cierto? Esa E, ¿cómo se modifica? Si tenemos al final de la palabra, digamos, en la última sílaba presente una A, una E, entonces la vocal que vendríamos a añadir sería la E.
Si tenemos una E o una I, la vocal que añadiríamos sería una I. Si tenemos una O o una U, la U. Si tenemos una E o una U, añadiríamos una U. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta? Pensemos, por ejemplo aquí, ¿cierto? Çok tatlıydı. Estaba muy dulce, era muy dulce, es lo que quiere decir. En este caso. ¿Qué otro caso? Por ejemplo aquí. Acordémonos del bar, ¿cierto? Ya todos conocen el bar. Entonces, çok insan vardı, ¿cierto? Había mucha gente. O estuvo mucha gente también podría significar. Acuérdense que var, esta palabra var, como verbo se llama var olmak, pero generalmente se utiliza solita para estos casos, cuando es en pasado y es en presente. Entonces, var, en este caso, significaría había, o alguna otra expresión que hayan pasado. No me acuerdo ahorita en ese momento en español. Entonces, había mucha gente. Çok insan vardı. ¿Cierto? Otro caso, por ejemplo, la palabra güzel, ¿cierto? Tenemos cuenta que la palabra güzel termina en su última sílaba con una E, ¿cierto? Tiene una E presente en su última sílaba. Y tenemos una L aquí también, como consonante. Pero esa L no está dentro del grupo de las consonantes aquí presentes, ¿cierto? En nuestro Frühstücksche Shahab. Por tal motivo, entonces se mantendría la D. Y adicional a eso, entonces, debido a esta E que tenemos aquí presente, ¿qué ocurriría? Entonces, debido a esa E, nuestra U mutaría en una I. Eso es lo que generalmente hacemos. Nos mutamos esta estructura. Adicional a eso, que tenemos otro ejemplo aquí con el yok, ¿cierto? Que lo utilizamos muchísimo para decir expresar la no existencia de algo, el no haber, el no estar de algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, buzdolabı. ¿Se acuerdan? Digamos algo que trabajamos tiempo atrás. Creo que fue la clase anterior que les estoy explicando a ustedes que hay palabras que son compuestas. Digamos, por ejemplo, esta palabra buzdolabı. La voy a colocar por aquí, afuera. Vamos a agrandar esto. Buzdolabı, ¿cierto? Que esa palabra es una palabra compuesta. Significa nevera, significa refrigerador, significa armario que congela. ¿Por qué armario que congela? Algo así. Porque, o armario de hielo. Porque proviene de dos palabras. Una, la palabra buz, ¿cierto? Y otra, la palabra dolap. Dolap, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan de estas dos palabras, la palabra buz y la palabra dolap, la palabra buz significa hielo y la palabra dolap significa armario. Entonces, buz, dolap significa armario de hielo, es decir, la nevera, el refrigerador. Eso tiene mucha lógica, la verdad. Entonces, esto es un caso, digamos, prácticamente, si aplicáramos, lo tuviéramos así, sería prácticamente isim tamlaması, pero pues esto es un caso especial, digamos, una palabra ya construida, ya quedó así, isim tamlaması se llama el tema, eso lo vamos a ver mucho más adelante, y prácticamente de ahí proviene esta palabra. Por eso, al final de esta, cuando le colocamos la cuestión locativa, tuvimos que colocarle esta N. Eso más adelante se los voy a explicar a ustedes con detalle. Entonces, buzdolabında yoğurt yoktu, ¿cierto? Yoktu. Entonces, yok, acuérdense que es la no existencia de algo. Y, pues entonces, como le añadimos el tiempo a este haber, entre comillas, al no haber, perdón, entonces quedaría con una T. ¿Por qué? Porque termina con una K. Acuérdense. Y adicional a eso, ¿qué tenemos aquí? La vocal presente en la última sílaba, que realmente es la única sílaba, es una O. Acordémonos cómo funciona esta mutación de la vocal. Entonces, si tenemos una O o una U, sería
U, ¿cierto? Básicamente eso. Otra palabra. Tenemos entonces la palabra yultulu, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Ruido, ¿cierto? Ruidoso, perdón. Ruidoso. Yultulu significa ruido. Y yultulu significa ruidoso. Acuérdense de lo que vimos la sesión anterior. La construcción de palabras a través de sufijos. En este caso también tenemos aquí una palabra construida a partir de esto, que significa gürültü, ¿cierto? Gürültü, que es ruido, gürültülü, que es algo ajeno al ruido, es decir, perdón, ajeno al ruido no, sino eh, algo ruidoso, con ruido. Entonces, onlar, ellos, ¿cierto? Çok, mucho, muy, de acuerdo al caso. Gürültülü, ¿cierto? Ellos son muy ruidosos, pero si le añadimos este sufijo, ¿cierto? Acuérdense, terminó con una vocal, por tal razón le añadí esta ye. En gürültülü, porque esta u, porque terminaba en u. Entonces eran muy ruidosos ellos. Bueno, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguien quedó sin entender? O no se preocupen, no, digamos, es normal si no entienden. ¿Alguien no entendió o puedo continuar? Sí. Dime. Qué pena, Fabián. No hay ninguna pena. Yo, Amanda, entré un poquito tardecito, entonces no sé de qué se trata el sufijo. Estamos hablando del tiempo pasado. Ah, sí. Entonces, no te preocupes si te pierdes, ¿vale? Igual para eso estoy. Vale, muchas gracias. Bueno. Hola, mi nombre es Ertan. ¿Qué tal? Ok, quiero decirte que tú enseñas muy bien. Te felicito. Çok güzel anlatıyorsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Como un nativo. Te felicito. Gracias. Ajá. Muchos saludos desde Turquía. Chao. Ajá. Chao. Vale, muchas gracias por tu participación y gracias por tus deseos. Entonces, básicamente estamos en esto. Entonces, ya vemos esto. Esta es la forma como funciona, entonces, tanto con palabras que no son verbos. En este caso es con palabras que no son verbos. Es decir, adjetivos, sustantivos. Incluso también puede ocurrir en el caso de los adverbios. Bueno, dime, Isabel. Fabián, estamos viendo Gamish Saman, ¿verdad? Sí. Ok. Hay pasado y pasado informado, ¿verdad? Pasado simple. Llamémoslo este tiempo pasado como el pasado que nosotros sabemos de primera mano. Ok, sí, entiendo. O sea, cuando añadimos mish, mush, Todavía no hemos verbos, entrado ahí. okay. Espérame, ahí porque no vamos a trabajar ese tema, que ese es el tema de el pasado de las historias o de los cuentos, o el pasado cuando tienes información de tercera mano, de segunda mano o tercera mano. Exacto. Que eso no lo vamos a trabajar el día de hoy. Y precisamente, ¿por qué? Porque en este momento estamos trabajando con personas que están recién aprendiendo el idioma. En este momento no vamos a adelantarnos a ningún tema. Vamos a trabajar sobre el tema que aprendemos de primera mano. Bueno, mi pregunta es la siguiente, Fabián. Dime. El mismo nombre es para los dos. No, realmente tiene otro nombre. Y eso yo lo había explicado hace tiempo. Eso lo había colocado donde, no me acuerdo en qué parte, digamos, en una de las tantas explicaciones que a ustedes les había hecho. Se llama Hikaye, no me acuerdo, no me acuerdo bien en este caso cómo se dice en español. Vamos, estoy buscando por acá. Porque yo miré ahí que pasaste Genish. Entonces, ¿no? dije, pasaste Genish. Aquí no en ninguna parte dice Genish. No, vi un archivo que pasaste ahorita. Pero Genish es otro tema, y ese es lo que nosotros conocemos como el presente. Sí, entonces
ese fue el nombre que, o sea, me crea confusión cuando dice en pasado informado el mismo nombre. Eso es lo que me Vale, crea. dale, digamos, en este momento prefiero que nos enfoquemos en lo que estamos trabajando, ¿vale? Digamos, el otro es el que utilizamos para las historias, así que vamos a enfocarnos en este tema. Me disculpo contigo realmente, porque en ese momento No, tranquilo, nada trabajando con pasa. el video, pero realmente quiero que nos enfoquemos en lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque Ujú, ujú. no quiero desviarnos. Esa es Ok, la idea. Me disculpo contigo en este momento. no, tranquilo. Vale. Entonces, voy a ponernos a todos en silencio. Ahora sí, ¿alguien tiene una pregunta con respecto a lo que estamos trabajando? Sí, yo, Vale, Ceci. vale, dime. Ah, a ver, por lo que entiendo es cuando termina en vocal se agrega I. La IE, Es correcto? la IE, Y sí. si, ajá, y Sí, se si llama IE, eso termina se en llama consonante, IE. ajá. O sea, si termina en vocal se agrega IE. Si termina en consonante, solo se agrega di, de, tu, you, eh, Sí, eso es. dependiendo la armonía vocal. ¿Es correcto? Sí, y por cierto, tienes el sonido de la te felicito, la verdad me alegra muchísimo eso porque cuesta, cuesta trabajo. Gracias. Vale, y entonces, digamos, si puedes sacar el sonido de la quiere decir que también puedes sacar el sonido de la y el de la ¿cierto? Más Creo o menos. que sí, poquito. Es Sí, práctica. exacto. Entonces me alegra muchísimo, de verdad. Entonces, es algo muy bueno, ¿vale? Entonces, sí, eso es lo que Gracias. sucede. Con gusto. Digamos, eso es lo que sucede. Mira, por ejemplo, vamos a ver con otra palabra. Vamos a escribir aquí otra palabra. Cortemos otra palabra por aquí. Voy a cortar otro cuadro de texto mejor. Insertar cuadro de texto. Aquí. Ay, Dios. Aquí. En fin. Otro cuadro de texto. Entonces, por ejemplo, cualquier otra palabra. Eh, díganme una palabra. Así sea en español. Ayer fuimos a comer Ayer o ayer fuimos a comer. comimos. Bueno, en este caso estamos utilizando verbos. Bueno, todavía no vamos a entrar a los verbos. Vamos a entrar en un momento, ¿vale? Ayer comimos. Vamos entonces solamente a trabajar con sustantivos y con adjetivos. Bueno, Ya. teniendo en cuenta que podemos trabajar también con el verbo ser y estar. Bueno, porque acuérdense que en el turco el verbo ser y estar existe y no existe. ¿Qué quiere decir con existe y no existe? Que el verbo ser y estar está ahí, pero está implícito en el idioma. Bueno, está implícito. Es como si yo digo, por ejemplo, Marcos, no, digamos otro nombre, un nombre turco, Kerem, ¿cierto? Kerem, Kerem, y podemos decir capitán, ¿cierto? Capitán, que significa capitán en español. Entonces, tenemos que Kerem capitán, si decimos una oración así, estaríamos diciendo que Kerem es capitán. Kerem capitán. Ahora, digamos, si le añadimos entonces el tiempo a esto, ¿qué ocurriría? ¿Qué tendríamos que añadirle aquí? De acuerdo a lo que les acabo de explicar. Que, digamos, termina en una consonante, por lo tanto, ya se descarta esta IE, ¿cierto? Ya no se va a utilizar esta IE, porque termina en consonante. Ahora, exacto, Sí. entonces, Captando. exacto, Captando. Captando. exacto, muy bien. Captando. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque al final, en la última sílaba, en la última sílaba teníamos una A, ¿cierto? Una A. Entonces, viene la D y viene la U, ¿cierto? Porque teníamos al final una A. Acuérdense de eso. Capitán. Kerem era capitán. Es lo que estamos diciendo en este momento. O fue capitán. Independientemente del tiempo pasado del que estemos hablando, estamos hablando de que lo sé de primera mano que él era capitán. Bueno, que él fue. Es algo que ocurrió en el pasado y yo lo sé. Y estoy seguro de ello. ¿Vale? Otro ejemplo. Vamos podemos trabajar simplemente con sustantivos, con nombres propios o con
con adjetivos. O también Por con ejemplo, adverbios. Ilham, doctor. También, pero bueno, quería ¿Cómo confirmar. quedaría? Sí. Doctor Du, Ilham. Ilham. Ilham, Doctor Du, doctor, Doctor Du. doctor, entonces doctor. Ah, Si decimos Ilham doctor, decimos Ilham es doctor. ajá. ¿Cierto? Ahora si Pues, decimos era doctor, entonces simplemente termina en consonante. La consonante no hace parte del Fıstıkçı Şahap, ya inmediatamente, entonces continuamos con la D, ¿cierto? Y debido a que tenemos aquí en la última sílaba una U, una O, ¿cierto? Entonces vendría la U, doctor. Ilham fue doctor, era doctor. Bueno, eso es. Ahora vamos con otro caso. Vamos con otro caso. Voy a apagar micrófonos. Bueno, pues ya saben, a veces están haciendo otras cosas y se les olvida apagar el micrófono. Cuando no estén en la clase o no estén en la reunión, apaguen el micrófono porque nos roban la atención. Digamos, yo me desconcentro. Entonces, ¿qué tenemos? Otro ejemplo. Vamos con una vocal. Por ejemplo, Hemşire. Öğrenci. Hemşire. Hemşire, ¿cierto? Hemşire, digamos. Por ejemplo, annem, digamos. Mi mamá, annem, hemşire. Ahí, perdón, se me fue el teclado donde era. Hemşire, ¿cierto? Hemşire, annem, hemşire. Ahora, si vamos a decir, si decimos annem, hemşire, mi mamá o mi madre es enfermera, estamos diciendo. Pero, si vamos a decirlo en pasado, mi mamá o mi madre fue enfermera, era enfermera, entonces, ¿cómo sería? ¿En qué termina? Hemşire. Y hemşire y porque termina en vocal, ¿cierto? Ya. Hemşire y termina en ni, ¿cierto? Hemşire y di. Porque tenemos la vocal en la última sílaba, que es una E, ¿cierto? Y cuando es una E o una I, termina en di o en ti, ¿cierto? Eso es algo que debemos recordar. Ahora, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, me disculpan, voy a apagar micrófonos. Precisamente por ello, ¿vale? Entonces, por ejemplo, otro caso. Digamos, por ejemplo, algo que pasó el día de hoy. Pero, digamos, ¿qué ocurrió? Perdón, voy a apagar el micrófono otra vez porque creo que alguien volvió a prenderlo y tiene un eco. Porque no sé quién será. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, digamos que tú eras la persona que, digamos, uno de ustedes, no sé quién, y yo le digo a uno de ustedes que hoy prácticamente hoy la vi, pero entonces quiero decirle que hoy estabas vestida muy bonita. O hoy estabas muy bonita, o tu vestido estaba muy bonito, o algo así. Quiero decirle un halago, ¿cierto? Hacerle un halago. Entonces, ¿qué digo? Por ejemplo, bugün, digamos, el día de hoy, ¿cierto? Çok, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Saç, por ejemplo, saç, que significa cabello, ¿cierto? Tu cabello, saçın, por ejemplo, çok güzel. Güzel. Bugün saçın çok güzel, ¿cierto? Si estamos diciendo eso, decimos, hoy tu cabello está muy bonito, ¿cierto? Tu cabello el día de hoy está muy bonito. Dirán, bueno, ¿qué ocurre? ¿El día de ayer no lo tenía bonito? Bueno, seguramente el día de hoy está más arreglado, se lo ha planchado o se lo ha cortado, ¿cierto? ¿Quién sabe? Debe tener algo especial el día de hoy. Entonces, si le voy a decir que estaba muy bonito, es porque seguramente estamos hablando por teléfono o algo así, ¿cierto? Pero fue algo que sucedió o le envió un mensaje. Entonces, le voy a decir que hoy tu cabello estaba muy bonito o algo así. Entonces ya digo, bugün saçın çok güzel, ¿cierto? Bugün saçın
Çok güzel. Pardon, çok güzeldi. Oye, estoy ahorita pensando en español y me cuesta. Bugün saçın çok güzeldi. Diríamos en este caso. Ya tenemos el caso de güzel. Pero digamos no güzel. Vamos a decir algo vamos a decir algo más estrepitoso. ¿Qué sería? Harika. Harika. ¿Cierto? Harika. Harika, que significa maravilloso, estupendo, ¿cierto? Entonces, harika. Entonces, si vamos a decir harika en pasado, ¿cómo sería? Harikaydı. Harika. Harikaydı. Harikaydı. Ahora, ¿por qué decimos id? ¿Quién me quiere responder? Y porque tenés termina con vocal. Exacto, porque terminamos con Sí, una vocal. termina en vocal. Exacto, terminamos con una vocal. Y digamos, ¿por qué termina en u? Y ahí hay correspondencia de armonía vocálica. Exacto, muy bien, La corresponde, sí. muy bien. Entonces, esto es prácticamente cómo funciona el tiempo pasado. En el caso digamos, de los sustantivos, adjetivos, con adverbios y otras situaciones. Por ejemplo, vemos con el yok, que expresa una existencia, la no existencia de algo, ¿cierto? O la no presencia de algo. Y el var, que explica la presencia o la existencia de algo, ¿cierto? También ocurre con eso, digamos. También ocurre con otras palabras. Pero entonces, ahorita vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a entrar un poquito más a profundidad en este tema. Ya vamos a empezar entonces a personificar esto, a darle sentido de que soy yo. Bueno, entonces, quien está hablando en tiempo pasado acerca de mí, por ejemplo. Digamos, o tú, o usted, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, pero entonces en versión turca. Es decir, ben, sen, o, bis, siz, onlar, ¿cierto? Vamos a hablar de eso. ¿Cómo funciona en esos casos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a entrar al link. Voy a cerrar la sesión, a finalizar esta sesión, y vamos a volver a entrar al mismo link. No se preocupen si se les cierra la sesión, porque pues prácticamente es normal, porque prácticamente no tenemos más de 40 minutos en Zoom porque no pagamos eso. Tenemos la versión gratuita. Algún día tendremos una versión de pago. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Nos vemos ahorita. Somos Una vencidos. preguntita, Javi. Señor. Una preguntita. Bueno, ¿cuándo se utiliza el ti o ti, tú o tú en la oración? ¿En qué momento? Los que tienen T, ¿cierto? Sí, sí, dientes. Bueno, nos queda un minuto y medio. Vamos, entonces, ¿cuándo se utiliza? Prácticamente cuando tenemos presencia al final de la palabra de una F, una S, una T, una H, una G, una P, ¿cierto? Alguna de esas vocales, de esas consonantes, al final de la palabra a la cual la vamos a convertir a un tiempo pasado. Bueno, eso es. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Bueno, vale, entonces vamos a cerrar y a volver a entrar. Ahora sí.